En primer lugar, cuando nosotros hacíamos la evaluación, tomamos como punto de referencia que la evaluación consideraba justamente el concepto de el tercero de primaria. A partir de tercero de primaria se puede evaluar este concepto de escritura. Justamente a partir de esta etapa del colegio, de la vida académica, se evaluaba. Recuerden ustedes que habíamos visto 6 tareas. La primera se conoce como dictado de sílabas, la segunda se conoce como dictado de palabras, la tercera se conoce como dictado de pseudopalabras, la cuarta, lo de frases, la quinta, escritura de un cuento y la sexta, escritura de una redacción. Dentro de cada una de las tareas de la prueba se establecían algunos parámetros a considerar, ¿no? Por ejemplo, el concepto de la ortografía arbitraria, la ortografía arreglada, ¿no? Las reglas ortográficas, el uso de acentos, de tildes, ¿no? Mayúsculas y signos de puntuación. La semana pasada, en la clase que finalizamos, tomamos en cuenta el concepto de que, por ejemplo, en dictado de sílabas, el niño obtuvo 14 puntos, que le corresponde a la categoría de sí. En dictado de palabras, que se divide en dos puntuaciones, porque son bastantes palabras, son 50, 25, 25. En ortografía arbitraria, obtuvo el puntaje de 15. En ortografía arreglada obtuvo el puntaje de 12. Por lo que para 15 se establece el nivel bajo porque este niñito se encuentra en cuarto de primaria y nosotros usamos el baremo del manual que establecía justamente eso. Recuerden ustedes que el manual de alguna manera también nos ayuda a nosotros a comprender las características de la evaluación, ¿no? Un punto muy importante justamente a tomar en cuenta acerca del manual, que acá lo tenemos a continuación, es justamente analizar qué significa cada una de esas puntuaciones cuando llegamos al final ya de la interpretación. Miren, acá tenemos el ejemplo del manual y acá también tenemos nuestro propio ejemplo. Miren, acá en la tarea, por ejemplo, de ortografía arreglada, nuestro evaluado corresponde a la categoría de sí. Para la prueba existen solamente 3 categorías. El niño o la niña, por ejemplo, puede mostrar un resultado de sí, si es que sí presenta un problema ligado a la escritura, ya sea en pseudopalabras, frases, cuento, redacción, palabras o sílabas. Dudas te indica que debes volver a evaluar y el no te dice que definitivamente no tiene, sobre todo si es un no alto. Si es un no medio, el niño se encuentra dentro de lo normal para su edad. Si es un no bajo, el niño, si es que no recibe una adecuada estimulación, probablemente podría mostrar un indicador de dificultades de escritura. Eso también es muy importante, y hay que tomar en cuenta, porque cada vez que evaluamos a los niños, ¿no? Eh, hay que tomar en cuenta cómo es que el niño responde, ¿no? Hay que analizar, ¿no? Hay que analizar y hay que tomar en cuenta justamente la característica de cómo uno se va desarrollando, ¿no? Definitivamente, cuando nosotros evaluamos a un hombre o a una mujer, un niño, una niña en la evaluación, debemos de tomar en cuenta las características. En muchos de los casos, por ejemplo, cuando tú evalúes, te vas a encontrar que el valor de sí, el valor de sí indica que la persona sí o sí presenta esa característica, ¿no? Sí o sí presenta esa característica. Cuando sale duda, indica que la persona debe volver a ser evaluada. Este niño, esta niña, este hombre, esta mujercita tiene que volver a ser evaluada. Y cuando sale no, debemos de tomar en cuenta cuál es ese no que ha salido. No bajo, no medio y no alto. Observemos esto. En el manual, por ejemplo, te indica lo mismo. ¿Qué pasa cuando un niño obtiene la categoría de sí? Cuando un niño obtiene la categoría de sí, se menciona que el niño sí presenta dificultades en el área que se esté evaluando y que requiere una intervención que permita recuperar la pauta gráfica o la pauta de trazado que justamente tome en cuenta la disgrafía, ¿no? Con la disortografía. Acá lo que se ha obtenido sí, como ustedes verán, son varios, ¿no? Hemos obtenido sí en dictado de sílabas, sí en ortografía arreglada. Debemos hacer ejercicios de ortografía con reglas. Sí en el total del dictado de pseudopalabras. Debemos trabajar pseudopalabras, debemos trabajar la ruta fonológica. Por ejemplo, también el uso de mayúsculas, también escritura de un cuento. Y el total de la batería, como el total indica evaluación de la escritura, prácticamente tenemos que trabajar el total de la evaluación, porque sí
indica que la persona presenta un problema. Sí es un problema. Cuando la persona obtiene dudas, que justamente nosotros tenemos dudas acá, mira, tenemos dudas solamente en uno, en reglas ortográficas del dictado de pseudopalabras. Cuando obtiene dudas, la persona sería conveniente evaluar a estos niños una vez más con detenimiento, es decir, hacer una reevaluación. Lógicamente no usando el mismo instrumento, pero sí de alguna manera utilizando un instrumento de apoyo. Justo puede ser de repente la parte, depende de qué es lo que sale, ¿no? Por ejemplo, si fuera un dictado de sílabas, trabajaríamos dictado de sílabas. Si fuera un dictado de palabras, elegiríamos palabras con reglas y palabras que tienen ortografía arbitraria. Eso yo te lo dejo de tarea. Puede ser un evalúa, puede ser un evalec, por ejemplo, que nos dé esa oportunidad de evaluar. Recuerda que cuando sale dudas, se debe volver a evaluar. Cuando la categoría sale, por ejemplo, con no, debemos de tomar en cuenta cuál de los tres nos ha salido. No bajo, no medio y no alto. No, como su mismo nombre lo dice, no es un problema. Pero cuando sale no bajo, el niño, su calificación se encuentra por debajo de lo normal. Es decir, si en el salón la mayoría rinde como 10, el niño puede estar 8, 7, pero no necesariamente indica que es un problema de escritura. Solo indica que el niño no presenta problemas, pero que su rendimiento se encuentra por debajo de lo esperado para su edad. Cuando sale no bajo. Cuando sale no medio, cuando se obtiene una categoría de no medio, como acá en tildes y en signo de puntuación, eso indica que la evaluación del niño se encuentra dentro de lo esperado para su edad, dentro de lo esperado para su edad, ¿no? Dentro de lo esperado para su edad. Y eso nosotros debemos de tomar en cuenta. El no medio tampoco es un problema, ¿no? El no medio tampoco es un problema, ¿no? Justamente lo que nosotros debemos de definir es esa categoría, ¿no? ¿No? Eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros encontramos un no alto? ¿No? ¿Qué pasa cuando sale no alto? Cuando se obtiene no alto, eso corresponde a una persona que definitivamente no presenta ningún problema y que todo su rendimiento se encuentra incluso por encima del promedio. El no alto indica que el niño tiene un nivel intelectual bastante elevado. Bueno, más que intelectual es un nivel de escritura en realidad bastante elevado y que lógicamente todo lo que se ha evaluado en el menor corresponde a un niño con una capacidad bastante elevada. Eso debemos de tomar en cuenta. El no alto definitivamente no es un problema de escritura, no es un problema de disgrafía ni de disortografía. Eso es algo muy puntual al momento de mencionarlo. El no alto es, digamos, el puntaje ideal porque no va a presentar ningún problema. Nosotros en nuestra evaluación que le hicimos al menor, ¿qué no encontramos nosotros? Encontramos no alto solamente en escritura de una redacción. Entonces, ¿qué te indicaría a ti ese no alto? Ese no alto te indicaría a ti que el niño no presenta ninguna dificultad relacionada con la escritura de una redacción. Conoce las reglas, conoce las normas y su rendimiento se encuentra por encima de lo normalmente esperado para su edad y su nivel de rendimiento, por ejemplo. Se podría colocar de esa manera. Hacemos otra vez la mención. Cuando obtenga sí, sí o sí indica dificultad de escritura, ya sea de sílabas, palabras, lo que tú tengas que trabajar. Cuando indica dudas, te indica que debes volver a evaluar, sea el área que le corresponda. Cuando indica no, hay que tomar en cuenta si es no bajo, no medio y no alto. Lógicamente, el no alto es el ideal. Eso lo indica acá el manual. Y mira, acá el manual también tiene ejemplos de los resultados. Mira, ¿ves? Acá, por ejemplo, en este ejemplo del manual, la única sí es escritura de un cuento. La única duda es la de una redacción. Y alto se ha encontrado, por ejemplo, acá en signos de puntuación medio dentro de lo normal para su edad, la mayoría, y dos en bajo. Recuerda que no, no es un problema. Dudas, volver a evaluar y sí, sí o sí lo presenta. Con toda esta información, ya estamos listos para ver el informe del PROES, que lógicamente también lo tienen ustedes en su Drive, que lo voy a volver a pasar hoy día por ser la última clase y es la clase especial. Miren. Para redactar un informe ligado a la evaluación con el proceso de escrituras PROES, en realidad, ¿no? Hay que tomar en cuenta los siguientes detalles. Acá te he pegado un ejemplo, mira, para que ustedes lo vean. Recordemos, yo voy a redactar basándome en lo que significa ¿no? Cada una de las categorías. ¿Qué es lo que significa? Eso hay que tomar en cuenta. ¿No? Hay que tomar en cuenta qué significa.
Vamos a ver, vamos a ver lo que lo que tenemos que hacer. Miren a continuación, veamos cómo hemos redactado en el documento de Word los resultados. Mira, acá por ejemplo le han colocado tres sís. Acá le han colocado tres dudas, un bajo, dos medios y dos altos. Mira, incluso el total de la evaluación es duda. Se debería volver a evaluar. Pues el dudas es volver a evaluar, acuérdate. Dudas es volver a evaluar. Miren acá la redacción. Incluso en el Word le hemos colocado a ustedes la facilidad de lo que significa cada una de las tareas. Miren. Acá, por ejemplo, dice. En el dictado de sílabas, que es la tarea principal, en ese subtest de dictado de sílabas, en este, el menor evaluado obtuvo un puntaje, por ejemplo, de X, ¿no? El que lo ubica en la categoría de no, pero no medio. ¿Qué significa no medio? Que sus resultados se encuentran dentro de lo esperado para su edad y su grado académico, pero no es un problema de escritura. Cuando tú, por ejemplo, acá en dictado de palabras encuentres sí, sí es una dificultad. Y acá nosotros le hemos colocado sí y que el menor no posee la capacidad para realizar grafías, trazos en palabras. Es dictado que le permita distinguir el uso de palabras, ¿no? Y en algunas tareas, por ejemplo, se puede obtener la categoría de dudas, por lo que se recomienda una segunda evaluación en esa tarea específica que va ligada, por ejemplo, a la ortografía arreglada. Para ti, para toda la clase, ortografía arreglada significa que las palabras representan una regla que por lo general es normada por la Real Academia. Por ejemplo, el uso de tildes, o el uso de la H, o el uso de la G y la J, o la M antes de la B, entre otras, o que la doble R siempre se escribe entre dos vocales. Es una regla general. Ahora, en pseudopalabras, por ejemplo, se interpretan dos, el total y la ortografía arreglada. Eso es muy importante para nosotros. Eso es muy importante para nosotros. Eso es muy importante para nosotros tomar en cuenta, ¿no? Eso es muy importante. ¿No? Ahora, por ejemplo, vamos a ver qué se podría colocar en lo que es ortografía, por ejemplo, reglada. El menor puede tener dificultades. Recuerden ustedes que si una persona, un niño en este caso, niña, niño, tiene alguna dificultad que está ligada con el concepto del uso de pseudopalabras, por lo general las pseudopalabras se escriben a través de la ruta fonológica, ¿no? O de esa regla, ¿no? Donde una persona cuando no escucha una palabra o la escucha bien, pero no la conoce, el niño escribe como los fonemas él puede reconocer, ¿no? Por ejemplo, hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta al momento. Cuando uno trabaja pseudopalabras, lo primero que uno se da cuenta es que como no reconoce los fonemas, el niño menciona los fonemas que él conoce. Y como el niño utiliza ese tipo de fonemas, por lo general lo lee mal. Si el niño, por ejemplo, no conociera el fonema de la R, cuando tú le dictas la palabra transporte, el niño diría, por ejemplo, transporte, transpode, transporte, por ejemplo, porque no articula la R o no conoce el fonema de la R. Las pseudopalabras trabajan con la conciencia fonológica. En dictado de frases podemos mencionar lo siguiente. Por ejemplo, si hubiera obtenido sí, quiere decir que no posee la capacidad para poder realizar trazos que simbolicen escrituras, ni para poder realizar ni trabajar la tarea gramatical, por ejemplo. Este subtest se divide en tres tareas. La primera trabaja acentos, o en este caso la tildación. La segunda trabaja mayúsculas, el uso de mayúsculas. Recuerda que los días de la semana no llevan mayúscula nunca, salvo que el día de la semana inicie un texto. Lunes, el primer día de la semana. Pero la mayoría de veces nosotros debemos de tomar en cuenta que los sustantivos comunes no llevan tilde, salvo que lo presenten, y no se usa la mayúscula, salvo que inicie un texto. La tilde, por ejemplo, hay que tener esa regla de las 8 palabras que se tildan, que son los monosílabos, y uno que otro que cumple esa regla. Acá tomar en cuenta también esto. Y la tercera, los signos de puntuación. Recuerden que ustedes tienen que acostumbrarse y enseñar a los niños a que si un signo se abre, el signo también se cierra. Pero la mayoría de nosotros cuando escribimos en WhatsApp, en Instagram, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos solamente el final. Por ejemplo, tú le dices, él te dice, ¿no tienes hambre? Y tú le respondes, claro. ¿Te gustaría comer pollo? Sí, dices tú, ¿no? Sí, o como pregunta, pero nunca utilizan el de adelante, siempre colocan el final. Esa es una regla que hasta el día de hoy, por más que se le dice a las personas, ¿no? Mm, mm, no lo toman en cuenta, no lo toman en cuenta, ¿no? Y eso nosotros hay que saber justamente y explicarla, ¿no?
Eso también tenemos que, eso también tenemos que decirles a las personas, ¿no? 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 Por ejemplo, el hecho de utilizar las comas, los puntos y comas. La coma, por ejemplo, no siempre es de pausa. Hay comas, como lo mencionamos creo la vez pasada, comas que hacen, por ejemplo, la labor de enumerar. Hoy día fue al mercado y traje cebollas, coma, tomates, coma, pepinos, coma, naranjas, para eso sirve. En la escritura de un cuento, el problema de la interpretación de esto es que hay que tomar en cuenta los criterios que evalúa. Como la escritura de un cuento se basaba en dos puntuaciones, 5 para cuento de contenido y 5 para coherencia del cuento, podemos redactar si el niño hizo una adecuada introducción, una adecuada descripción, si el niño hizo un adecuado suceso a narrar, si contó un desenlace adecuado, si fue original en la coherencia, si mostró continuidad, sentido global, figura literaria, utilizó oraciones adecuadas, que en este caso te pide complejas, y si utilizó expresiones variadas para narrar su cuento. Y en la redacción prácticamente es parecido, se divide en contenido y presentación. Lógicamente, tarea de descripción, si es que consideró aspectos físicos de la vivienda y el hábitat del animalito, el tipo de animal, la cantidad de hoja, entre otros, lo que pide la prueba, ¿no? Y en presentación, si fue ordenado, la historia fue continua, utilizó vocabulario, expresiones básicas, adecuadas y oraciones complejas. Esta es la parte medio subjetiva de la evaluación, ¿no? Eso lo hemos comentado, ¿no? Es la parte medio subjetiva de la evaluación, pero igual es la parte interesantísima que debemos de tomar en cuenta. Ahora, en conclusiones, también nosotros manifestamos, por ejemplo, todo aquello que sea relacionado con la forma como hemos obtenido la información. Regla número uno, importantísimo tomar en cuenta que debo de manifestar aquellas puntuaciones donde sí se ha visto problemas, donde hay dudas. Los que no, también se puede mencionar, pero yo mencionaría más lo de sí, que es lo que yo debo intervenir. Justamente mi trabajo es intervenir. Hacer una sesión de escritura. No todo es trazo en disgrafía. No todo tiene por qué ser trazo. Justamente ahora, más tardecito, vamos a ver un pequeñísimo video que se muestra un cuaderno de disgrafía donde la especialista se da cuenta y trabaja que la niña no tiene todo que escribir. También hay que hacer trazos, también hay que hacer unión de palabras, hay que hacer, por ejemplo, las cadenas de palabras, cómo se une una con otra. No todo tiene que ser dictado. A veces el dictado es complemento de la escritura como tal. ¿Saben qué es lo que se recomienda? Se recomienda psicomotricidad, sobre todo fina. Por ejemplo, te consigues un pequeño envase donde tú le echas arena y haces que el niño forme una letra. O te consigues un poco de arroz en un envase, sobre todo plano, y el niño va formando con su dedo la letra. Eso es lo que nosotros le pedimos a ustedes. El informe del PROES es bastante puntual. Recuerden que solo tiene la función de evaluar procesos de escritura. Y los procesos de escritura de alguna manera están relacionados, como les digo, a sílabas, palabras, pseudopalabras, dictado de frases, escritura de un cuento, de una redacción, entre otros. Hay que ser muy enfáticos en esto y sobre todo tener bien en claro cuál es la característica que nosotros vamos a evaluar. Claro, dentro de nuestro curso nos hubiera gustado tener un poco más de espacio para poder hablar acerca de la intervención, pero eso no quita que podamos mencionarlo y podamos hacerlo, ¿no? Y luego hacer tus conclusiones y finalmente tu recomendación. Si es que hay que intervenir escritura, intervenimos escritura. Si hay que intervenir en trazos, intervenimos en trazos. Si hay que intervenir en cualquier tipo de características, hay que hacerlo en realidad, ¿no? Y aquí termina esta parte del PROES, una prueba sencilla, corta, puntual, directa y que netamente evalúa lo que se conoce como proceso de escritura bajo la propuesta cognitiva. Recuerda que desde el inicio del curso, hace ya 3 semanas, nos dimos cuenta de que la propuesta teórica es cognitiva. Entonces, acá termina el PROES, ¿no?